El equipo de postura negativa tiene algunos problemas con el audio, parece. Por favor, probar los micrófonos. Sí, sí, hola. Perfecto. Sí, sí, hola. Sí, sí, bueno. Hola, hola, hola. Ah, hola, 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 sí. Hola, 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 probando, torneo, cuarto torneo internacional. Bueno, más, probando. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, probando, 1, 2, ¿cómo estamos? Ahí quedó. Sigue. ¿Se escucha? ¿Probando? Probando, 1, 2, probando. Probando, 1, 2, 3, probando. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, no cuenta, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se escucha? 13. Probando, 1, 2, 3. Probando. Terminar. 13 y el 12. Sí. Yo tampoco probaba. Tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Aló, sí, 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 2, sí, 1, 2, 2, 3, sí, sí, aló. Sí, 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 2, sí, sí, y ahí estamos. Vale, gracias. No, a ver, no. ¿Te escuchas? Se acopla. ¿Podrías bajarle la sensibilidad y también al de medio? Yo ya probé. 1, Sí, yo hago esto, yo me dedico a esto. 4, 5, 6, Sí. 7. Ya probé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se le pone. ¿Y se ocupa este? Probando. ¿Se escucha? Probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, está bien.
¿Estamos bien con el audio? ¿Sí? Bien. Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos al cuarto torneo internacional de debate Santo Tomás Viña del Mar, año 2014. Daremos inicio a la competencia y el tema a debatir en esta oportunidad es: ¿son las Fuerzas Armadas de cada Estado necesarias para la mantención de la paz? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Universidad de Chile, equipo que defiende la postura afirmativa, y el IESTUR de Ciudad de México, quien defiende la postura negativa. La postura afirmativa, el equipo de la Universidad de Chile, se encuentra conformado por Juan Carlos Sebastián Claret, Gerardo Rojas Olivares, Camilo Saldías Robles, Tomás Mora Borkowski, reserva, la señorita Camila Acuña Castillo, y capitana del equipo, señorita Cintia Maciel Canales. La postura negativa, el equipo del Instituto de Estudios Superiores de Turismo de la Ciudad de México, se encuentra conformado por Daniel Solórzano, Guillermo Peralta, Gabriela Valdés, Fernanda León, como reserva la señorita Cecilia Méndez Mota, y capitán del equipo, el señor Edgar Ponce. Se le recuerda, por favor, al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de ambos equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por el señor Fernando Wilson Lazo, cientista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y el señor Wilson Lazo será quien presidirá a este jurado. El señor Juan Carlos Erdosaín Acedo, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, en España, y licenciado en Ciencias Consulares de Bélgica, y es actualmente vicerrector académico del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás. Y el juez número 3, el señor Enrique Gómez Bradford, ingeniero comercial, licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante 10 años se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas en empresas de diversos sectores productivos, y en la actualidad se desempeña como vicerrector de Administración y Recursos Humanos de Santo Tomás. Les comento sobre el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso y se mantendrá así, y los cuales se encuentran controlados por quien les habla y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos con 30 segundos, cuando pasará al color amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja, por último, señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 1A, puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. La moción que hoy día nos convoca es una moción que para nuestra postura reviste de cierta complejidad, porque en el acervo cultural las Fuerzas Armadas siempre han estado vinculadas, en la guerra, las películas. En cambio, la dinámica de la historia ha cambiado y hoy día las Fuerzas Armadas no son fuerzas de guerra, sino que son fuerzas de paz. Y es por eso que nosotros venimos a sostener hoy día que efectivamente las Fuerzas Armadas de cada Estado sí son necesarias para el mantenimiento de la paz. Pero para justificar esta postura me es necesario definir algunos conceptos que la moción nos plantea. En primer orden, por Fuerzas Armadas vamos a entender al ejército profesional jerárquicamente organizado y subordinado al poder civil con la finalidad de proteger la soberanía y la integridad territorial de cada Estado. Por Estado vamos a entender a la nación
jurídicamente organizada con territorio y soberanía propia. Por necesario, acogemos la definición del filósofo Ferrer Mora en su famoso diccionario de filosofía, que entiende necesario como aquello que no puede no ser. Por mantener, vamos a entender proseguir en lo que se está realizando. Por ejemplo, yo realizo una conversación, si la mantengo en el tiempo, bueno, estoy prosiguiendo en ella, estoy manteniendo la conversación. Y por paz vamos a entenderlo con una doble acepción, como ausencia de conflicto. Y aquí debo precisar un punto. Por conflicto se entiende aquello que pone en jaque la soberanía. Y aquí yo sigo a Jelinek, que postula, ¿sabe que la soberanía es la capacidad que tiene cada Estado de autodeterminarse? Y ante una amenaza extranjera, por ejemplo, que está invadiendo la soberanía, no hay esa capacidad de autonomía y de autodeterminación de la sociedad. Y una segunda arista que es la integridad, o sea, hay un conflicto en la medida que se vulnera la integridad territorial de cada Estado. Es por eso que efectivamente en el mundo hay conflictos, pero no todos los conflictos amenazan la paz, porque para que amenace la paz se necesita que afecte la soberanía y la integridad territorial de cada Estado. Pero la paz no es solamente ausencia de conflictos, sino que es equilibrio de poder. Y por equilibrio de poder, aquí yo sigo a Waltz, que sigue la teoría clásica de la balanza de poder, que dicen, ¿sabe qué? Efectivamente, la paz se logra con una economía justa, se logra con una buena diplomacia, pero también se logra con la existencia de fuerzas armadas. Porque si tenemos un perfecto equilibrio entre ellas, si quitamos las fuerzas armadas, lo que hacemos es inclinar la balanza hacia un lado. Y es por eso que las fuerzas armadas son necesarias, pero no suficientes para el mantenimiento de la paz. Y son necesarias como nos plantea la moción. Las fuerzas armadas de cada Estado son necesarias para el mantenimiento de la paz. Por eso, las fuerzas armadas no garantizan la paz. La balanza, lo deja claro. Pero la no existencia de fuerzas armadas sí garantizan una cosa, la no paz. Y es por eso que las fuerzas armadas tienen este poder de equilibrio, especialmente disuasivo, como lo vamos a ver más adelante en los argumentos. Y es por eso que a continuación paso a enunciar los dos argumentos, del cual me haré cargo del primero. El primer argumento es la necesidad del Estado. Y el segundo argumento es el elemento disuasivo del ejército, cual será a cargo mi compañero que me prosigue. Pues bien, respecto al primer argumento de necesidad del Estado. La historia nos ha demostrado de que efectivamente las sociedades tienden a juntarse para la autoconservación. Si vemos a filósofos contractualistas, especialmente como Hobbes, Locke, Rousseau, entendemos que antes se vivía en un estado de naturaleza y lo que hacemos es juntarnos en sociedad para poder tener seguridad. Lo hicimos al jefe de la tribu, obedecimos al señor feudal, hoy día obedecemos al Estado, que nos presenta seguridad, nos presta seguridad a través de la existencia de fuerzas armadas. Es por eso que la institucionalidad de la fuerza nos sirve como garantía de la seguridad. Y es por eso que la prudencia, sobre todo siguiendo el concepto aristotélico, nos sirve demasiado. Porque si Bueno, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. 2 de octubre, México DF, 1968. Jóvenes se agrupan en la Plaza de las Tres Culturas después de haber tenido meses de intento de tener una respuesta de las autoridades pertinentes, teniendo como únicas armas la palabra y la unidad. 6:10 AM. Comienza el tiroteo por parte de las Fuerzas Armadas del país y de la Policía Estatal. El pánico se apodera de la situación. Gente corriendo por doquier, buscando refugio en los edificios más cercanos. La gente, los civiles apoyando, y los soldados invadiendo las casas, asesinando. Saldo: 300 muertos y cerca de 3,000 desaparecidos. Muchos de ellos no volvieron a ser vistos nunca. Muy buenas tardes tengan el jurado, la banca opositora y todos los aquí presentes. El día de hoy venimos convencidos que las Fuerzas Armadas no son necesarias para mantener la paz. Y
por eso pusimos como ejemplo un hecho histórico que pasó en nuestro país, en México. También podemos tener ejemplos como Hitler en Alemania, Pinochet aquí en Chile, y también tenemos, para reforzar nuestra postura, la educación. La educación es fundamental. La educación que se recibe en los países es inversamente proporcional a su necesidad de tener fuerzas armadas. ¿En qué nos basamos para decir esto? En el Vision of Humanity, que lanza un informe anual y actualizado al 2014, nos dice que uno de los países con más violencia es Estados Unidos. Estados Unidos, quien tiene la mayor fuerza armada del mundo. También nuestro país, México, es uno de los más violentos, y muchos países de África. Esto nos da como recompensa a nosotros nuestra tesis, siguiendo el patrón de que la educación en estos países es muy baja y por eso hay mucha más violencia, en contraste con países como lo son Finlandia, Canadá y Nueva Zelanda, quienes no tienen una gran fuerza armada, pero hay algo que sí tienen ellos, que es la educación. Ante tales hechos, me pregunto, ¿quieren las Fuerzas Armadas o pueden las Fuerzas Armadas mantener la paz? Por supuesto que no. Y para eso también quiero citar a un filósofo francés de nombre Pierre-Joseph Proudhon, quien decía: la paz obtenida en la punta de la espada no es paz, es solo una tregua. Muchísimas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defienda la postura a favor. Tiene 4 minutos. Alumno 2A, puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gerardo Rojas y, como bien dijo el moderador, me corresponde argumentar en este debate. La tesis de este debate es: ¿son las Fuerzas Armadas de cada Estado necesarias para la mantención de la paz? Cuando nosotros hablamos de cada Estado, la tesis nos remite a un contexto de relaciones internacionales, un contexto en el que nosotros no tenemos que pensar la tesis desde los países de forma interna, como lo ha señalado la contraparte en su discurso inicial, sino desde los países en forma de interrelaciones los unos con los otros. Dado eso, yo voy a presentarles 2 argumentos principalmente. El primero es la disuasión o el efecto disuasivo que tienen las Fuerzas Armadas, y el segundo es ¿qué hacemos ante la amenaza terrorista? Pero antes de ir a esos argumentos, dejemos algo bien establecido y bien claro. Existen conflictos. De acuerdo a Heidelberg Institute for International Conflict Research, en el informe de 2013, que resume todo lo que sucedió en el 2013, en ese año ocurrieron 414 conflictos en todo el mundo. Nosotros vemos que existen conflictos, existen en la realidad. Y The Economist, en una publicación en diciembre de 2008, publicó las razones de estos conflictos, entre los cuales destacaban la violación a la soberanía o la pelea por recursos. El asunto es que parece ser que existe realmente algo así como un estado de naturaleza, algo como lo denominaría Hobbes. Incluso se menciona en el libro El estudio de las relaciones internacionales de Eduardo Ortiz. Dado el contexto, dado que existe el conflicto, lo que nosotros nos queda preguntarnos es cómo nosotros administramos el conflicto y cómo es que nosotros administramos la fuerza. Y lo que nosotros hacemos ahí es, como bien dijo Juan Carlos, trabajar con equilibrios de poder. Cuando nosotros trabajamos con equilibrios de poder, nos damos cuenta de que las Fuerzas Armadas son necesarias para que se genere un equilibrio de poder y por lo tanto se genere paz, más no necesariamente estas son suficientes, es decir, no por estar presentes generan necesariamente la paz. Su punto contraparte. A mantener la paz en cuestión a supresión o a la población, mantenerla en ese aspecto, que es lo que reciben las Fuerzas Armadas, órdenes. Con equilibrio de poder me refiero a que cuando existe un actor o un país y se relaciona con otro actor, otro país, los dos tienen que estar equilibrados en términos de cuál es la potencialidad de sus acciones, es decir, que mantengan equilibrios de poder. Y aquí es donde yo concluyo con mi primer argumento, que es el efecto disuasivo. Cuando nosotros tenemos un equilibrio de poder, o la existencia de Fuerzas Armadas lo que hace es disuadir de posibles ataques, es decir, disuadir de posibles ataques, de posibles guerras y por lo tanto mantener paz.
Manteniendo Fuerzas Armadas en el contexto de equilibrios de poder, las Fuerzas Armadas sí pasan a ser necesarias para mantener la paz. Porque si falta una Fuerza Armada, entonces un país puede tener más incentivos a negociar de una forma agresiva con el país que no tiene Fuerzas Armadas. Señorita. Muy buenas tardes. Para mí, el no tener una Fuerza Armada, ¿qué es lo que es una Fuerza Armada? Ejerce una intimidación. Si tú a la paz le pones intimidación, reduce la paz. Por eso mismo nosotros hablamos de equilibrios de poder, porque si un país no tiene Fuerzas Armadas, entonces se ve desfavorecido en sus negociaciones. Y ahí termina el primer argumento. Y el segundo argumento es la amenaza terrorista. Recientemente nosotros hemos visto que en Medio Oriente aparece un grupo que se denomina el Estado Islámico. El Estado Islámico es un grupo de personas que violenta la soberanía de las naciones y violenta a las personas en sus territorios. ¿De qué otra forma nosotros podremos mantener la paz si no es mediante el uso de Fuerzas Armadas como lo están haciendo las coaliciones internacionales lideradas por Estados Unidos? Las Fuerzas Armadas en ese contexto se vuelven relevantísimas para mantener la paz, puesto que de otra forma nosotros solamente veríamos el avance de estos grupos terroristas sin que nosotros pudiésemos hacer nada. Señores del jurado, estos son nuestros dos argumentos y se suman al de Juan Carlos. Nosotros tenemos la tendencia del Estado a autoconservarse, tenemos la disuasión y tenemos las reacciones frente a las amenazas terroristas. Y es por eso que las Fuerzas Armadas son necesarias para la mantención de la paz. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, jurado, contraparte y público que nos acompaña. Reafirmando con nuestra postura, nosotros nos abocamos a la educación. ¿Por qué menciono la educación en este caso? Quiero mencionar un claro ejemplo que es Costa Rica, un país que no cuenta con una Fuerza Armada. ¿Qué beneficios trae no contar con una Fuerza Armada? Un salto cualitativo. En menos de 10 años, la esperanza de vida aumentó. La tasa por mortalidad cayó. La educación se disparó. Se dejó de invertir en armas para invertir en maestros, en médicos. La supresión del ejército permite el financiamiento de universidades y hospitales. La tasa de analfabetismo es de 3.7%. ¿A qué quiero llegar con esto? Si nosotros trabajamos en la educación, tendremos a mejores personas preparadas. Quiero mencionar que la delincuencia, el narcotráfico, todas esas personas que no cuentan con una educación se ven afectadas y recurren a este aspecto, por lo cual incrementa. En este caso, quiero mencionar que, como dije, la tasa de alfabetismo... Adelante, compañero. Como nosotros definimos, los ejércitos responden al poder político, al poder civil. Las personas que administran el poder político, los presidentes, etcétera, de los países, son personas altamente educadas y que deciden de pronto invadir algunos países. Entonces, ¿cómo usted nos garantiza que la educación nos va a proveer de paz? En este caso, como mencioné, la educación está basada en valores. Dicho acto que estamos realizando y que nos preparamos para hacer un mejor bien para nosotros mismos. Quiero mencionar que Costa Rica tiene una tasa de alfabetismo de 96.3%. Esto basado en Vision Humanity, índice de paz. Qué chistoso, Estados Unidos no presenta un índice. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué quieren ocultar? Ahora, adelante, compañero. ¿Se imaginan ustedes si todos los países en el mundo no tuviesen ejércitos? ¿Es realmente sostenible, viendo lo que sucede en el mundo y que existe conflicto, que haya paz sin Fuerzas Armadas? En este caso, trabajando en la educación, como mencioné, la militarización de Costa Rica es de 1.6 de 5. El gasto militar es de 1.2 de 5 y el gasto de educación es de 6.3 en Producto Interno Bruto. Mientras que en Estados Unidos la militarización es de 2.5 de 5, el gasto militar es de 2.1 de 5 y el gasto en educación es de 5.5 en Producto Interno Bruto. ¿Qué sucede con Estados Unidos? Se basa en las armas y no quiere decir que en este caso el índice de violencia baje. Otro ejemplo muy claro que tengo es el de México. En México se implementó la gendarmería, que en este caso se utiliza para el narcotráfico. Pero ¿qué pasa? La criminalidad de la sociedad es de un nivel de 4 de 5. Los crímenes violentos son 5 de 5. ¿Creen que esté funcionando?
¿Y por qué en Costa Rica la criminalidad de la sociedad es de 2, de un nivel de 5, y los crímenes violentos de igual manera? ¿A qué me refiero? La educación es la base por la cual podemos avanzar a ser una sociedad civil. En este caso se refiere, un pueblo educado sabe guardar civilidad, sabe razonar para defender sus ideas pacíficamente. Eso es todo por mi parte. Gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Alumna 3N, puede comenzar. Gracias, muy buenas tardes, público en general, contraparte y jurado. Nuestra postura está realmente convencida de que las Fuerzas Armadas no son motivo de paz, no dan la paz en nuestro estado. Porque comenzamos al inicio con un tema que fue en nuestro país, del 2 de octubre, en el cual los jóvenes fueron asesinados por las Fuerzas Armadas. Realmente hay muchos casos, como mencionaban, sí hay muchos casos. Estamos hablando de Alemania, en el cual Alemania, simplemente por ser judíos, empezaron a matarlos sus propias Fuerzas Armadas. De igual manera, podemos hablar de otros casos en donde las Fuerzas Armadas están atacando a su propio Estado. Mencionaba la banca contraria que ellos responden al poder político. ¡Claro que responden al poder político! Pues el poder político es el que siempre ve por sus fines políticos y nada más manda a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas pues nada más siguen órdenes. Siendo de paz o no de paz, siguiendo órdenes, realmente nada más van a matar. ¿Cómo yo puedo estar segura en mi propio estado cuando hay alguien apuntándome? ¿Cómo puedo yo estar segura y tener paz cuando me están atacando? ¿Cómo realmente fomenta la paz las Fuerzas Armadas? No la fomenta, para nada. Al contrario, las Fuerzas Armadas nada más involucran más violencia. De igual manera, bueno, dicen que siempre van a defender nuestra soberanía, nuestra integridad. Quisiera ver cuántos de nosotros no hemos tenido problemas con las Fuerzas Armadas, ya que violan nuestra soberanía y nuestra integridad. Adelante. Estimada contraparte, mirando lo que sucedió en la realidad, ¿cómo se hace cargo usted de que existan amenazas terroristas, pretendiendo que eliminemos nosotros las Fuerzas Armadas? Mire, estamos hablando de que las Fuerzas Armadas son un motivo de paz dentro de nuestro Estado, en nuestro Estado. No estamos hablando de manera mundial. Las Fuerzas Armadas no las requerimos en nuestro Estado, no las requerimos con nosotros. Las requerimos, pues no, básicamente no las requerimos. Adelante. Justamente en ese punto radica la equivocación de la bancada en contra, por cuanto la tesis nos invita a debatir del mundo. Son las Fuerzas Armadas de cada Estado y de las relaciones internacionales, no necesariamente del punto particular de cada Estado. Así es, son las fuerzas necesarias para el Estado, mas no son las fuerzas necesarias para el país. ¿Entendió? De igual manera, bueno, quisiera enfocar un punto muy importante, en el cual mencionaban de la soberanía y de nuestra integridad. En nuestro país pasa esto, las fuerzas militares hoy en día están violando este tipo de cosas que son constitucionales, el de mis garantías individuales, en la cual mucha fuerza militar está haciendo retenes, en los cuales como persona te baja y te empiezan a esculcar y dicen, es para mantener tu paz. ¿Cómo van a mantener mi paz estando esculcándome todo? Están violando mis garantías individuales, el de libre tránsito, el de yo poder caminar con tranquilidad. Si las Fuerzas Armadas sirvieran, realmente no tendríamos un gobierno opresor, no tendríamos que estarnos manifestando en cada momento, estar manifestándonos para tener libertad, para tener voto, para tener mejor gobierno. No estaríamos así. Si realmente ellos manifestaran la paz, si realmente ellos nos ayudaran, realmente sería otra cosa, pero eso no pasa. Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, soy Camilo Saldía y en mi rol de contraargumentador lo que haré será hacer un repaso de lo que ha ocurrido durante el debate. Desde la introducción, de alguna forma, se nos intenta sacar del marco en el cual queremos que este debate se desenvuelva, es decir, en un aspecto internacional. Lo primero que hace la contraparte es aludir a conflictos internos, nos nombra la matanza
de la plaza, Hitler, Pinochet, pero lo que tenemos que destacar de aquellos conflictos es que no son los conflictos que nosotros hemos propuesto para este debate, que son los conflictos de relevancia internacional, de relevancia para cada Estado, que ponen en jaque su soberanía, que ponen en jaque su integridad territorial. En consecuencia, lo que usted tiene que hacer para que yo acepte aquellas objeciones es entender la relevancia de su concepto de conflicto, de modo tal de que podamos entrar a un debate sobre aquel concepto. Si no podemos hacer eso, entonces la estrategia que usted plantea se deslinda del debate. Por eso, cuando usted nos hace también vínculos entre la violencia interna de cada Estado y la Fuerza Armada, para correlacionar esos datos no ofrece un razonamiento. En consecuencia, no tenemos cómo atender al por qué que haya menos Fuerzas Armadas significa que haya menos violencia interna. Cuando usted nos habla también de Proudhon, aquí el vínculo es entender que la paz no descansa solamente en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es un vínculo necesario, pero, como ha dicho Juan Carlos, no suficiente. También necesitamos de la diplomacia. Nunca hemos querido eliminar la diplomacia, y es por eso mismo que nuestra propuesta no es excluyente de que exista educación en cada Estado. Y por eso, y ahí pasando al segundo orador, cuando se nos explica el concepto de intimidación, de por qué la intimidación es contraria a nosotros, tenemos que entender lo siguiente. Si las Fuerzas Armadas de cada Estado están sujetas al poder civil, ¿por qué uno tiene que temerles? Precisamente, si uno va caminando por la calle y está oscuro y ve un carabinero, que seguro se siente de que esa persona garantiza su seguridad y con esos puntos establezca. Tú me estás diciendo que están sujetas al poder civil y previamente me dijiste que los que mandan a las Fuerzas Armadas son los gobernantes. Entonces estamos diciendo que simplemente defienden intereses políticos del gobernante, no de la sociedad. Ya. Ahí el problema es interno nuevamente de cada Estado, porque si tenemos gobiernos democráticos, el problema ahí ya no existiría, porque precisamente ese gobierno ya está legitimado por la ciudadanía a través del paradigma democrático. En consecuencia, no podríamos entender que nos encontremos amenazados. Y si tenemos un poder político malo en algún caso en particular, eso no significa que en otros lados funcione y que precisamente garanticen la paz. Y finalmente, cuando se nos habla sobre Costa Rica, aquí el vínculo también es nuevamente el mismo. Se nos habla que Costa Rica invierte en educación, se nos habla que Costa Rica disminuye sus gastos en Fuerzas Armadas. Lo han disminuido, pero las Fuerzas Armadas permanecen en esos estados. Todavía siguen siendo necesarias, porque siempre vamos a tener gente que cree que sus causas, cree que sus ideologías pueden ser impuestas al resto. Por eso tenemos terrorismo, por eso tenemos casos como aquel, y en consecuencia tenemos que entender lo siguiente, que no podemos sacar a las Fuerzas Armadas de la balanza de poder, de nuestro equilibrio, porque en ese momento se desajusta la balanza, se desajusta la escala, y ahí comienzan nuevamente los conflictos. No tenemos que mantener aquel poder disuasorio que tienen las Fuerzas Armadas. Tenemos que entender que el Estado ha hecho una promesa de dar seguridad a su población, no solo en el ámbito externo, sino también como amenaza por otros Estados. Y finalmente, para protegernos de aquellas personas que creen que mediante la ideología se puede imponer la fuerza sobre otras personas, tenemos que entender que a aquellos tenemos que ponerle coto, tenemos que proteger a cada Estado, a su población civil, y en consecuencia las Fuerzas Armadas sí son necesarias para el mantenimiento de la paz. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes, bancada contraria, jurado, público presente. Es claro que estamos citando ejemplos internos. ¿Por qué? Porque tú no puedes mantener una paz mundial si tú estás privando de la paz a tu propia población. ¿Por qué el caso de México? Porque los estudiantes lo que estaban buscando era un diálogo para evitar un conflicto armado. Lo único que pedían era que los escucharan. ¿Y cómo los callaron? Con una fuerza armada. Si su fuerza armada los está atacando, jamás los va a poder defender de un ataque externo, si lo que están haciendo es generando violencia. Una fuerza armada, con armas no puedes mantener la paz, porque la paz es todo lo contrario a una arma y a un conflicto bélico. Si tu gobernante te está mandando a atacar a alguien, tú lo vas a obedecer. ¿Por qué? Porque estás sometido a tu gobierno como fuerza armada. Tu entrenamiento te dice que tienes que obedecer sin importar el hecho de que te lo esté diciendo tu gobernante. Te lo dicen y lo haces. ¿Por qué Hitler? Porque Hitler mandó a su fuerza armada a atacar a su población, a su estado. Adelante.
se orienta a cómo deberíamos debatir esta tesis. La única forma en la que nosotros deberíamos aceptar lo que usted dice es que nos pruebe que todas las Fuerzas Armadas de todos los países, de todo el mundo, tienen su llegada a su población. Bueno, también citamos un caso de un país, precisamente la India. Quisieron sacar a su presidente. ¿Qué pasó? Lo suprimieron con una fuerza armada. No los dejaron hablar, no los dejaron expresarse, jamás los escucharon y tuvieron que levantarse para poder liberarse del yugo que los estaba manteniendo. Adelante. Conoce la contraparte el rol humanitario que también cumplen las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ayuda de catástrofe, el caso de Bosnia, el caso de Haití. Las Fuerzas Armadas son fuerzas de paz. Bueno, entonces en este caso tú te estás contradiciendo porque me estás diciendo que la Fuerza Armada te defiende de un ataque terrorista, de un conflicto entre naciones. No me dijiste que de una catástrofe natural. Una catástrofe natural lo único que hace es quitar el equilibrio de la sociedad por un agente natural, más no por una persona que te está atacando. Las Fuerzas Armadas se enfocan al ataque. Tú me lo mencionaste, al ataque. Si no existieran Fuerzas Armadas, ¿quién te defendería de un ataque? Si no existieran Fuerzas Armadas, nadie te atacaría, porque los que te atacan son las Fuerzas Armadas. Si no te atacan, hay paz, ¿sí? Si tú tienes una Fuerza Armada, con este entrenamiento que les repito, es armado, es con violencia para poder acallar una paz, jamás vas a acabar con la violencia si generas más violencia con un arma. Es claro, y nosotros estamos firmemente convencidos de que no son necesarias. Jamás va a ser necesaria la violencia para poder mantener la paz. ¿Por qué en el Estado? Y iniciamos en el Estado y citamos ejemplos del Estado, porque como les decía, tienes que empezar tú con un ejemplo, tú como Estado. Si tú tienes casos en el que tus Fuerzas Armadas te están atacando, están violentando tu paz, no vas a poder decir, te voy a defender de alguien más y yo soy el que te estoy atacando. Por eso citamos el ejemplo del 2 de octubre, por eso citamos el ejemplo de Hitler. Hitler hizo una matanza, acabó con la paz de su país, acabó con la confianza de sus ciudadanos, ¿sí? Los mató simplemente por una discrepancia en su ideología. Y otra cosa que me dijiste, la necesidad es aquello que no puede no ser. Antes la gente no necesitaba un arma para llegar a un acuerdo, existía el diálogo. ¿Por qué hacemos énfasis en la educación? Porque la educación lo que hace no solamente es educarte en una universidad, no solamente es educarte en una escuela. Educación no solamente es ese concepto. Educación es tener valores. Educación es saber respetar a los demás. Si sabes respetar a los demás, no los vas a atacar. No los vas a atacar con una fuerza armada porque no tendrías esta fuerza armada. Como dice Gandhi, una persona que logró un acuerdo por medio de la paz sin necesitar una fuerza armada decía, la paz no se busca, la paz es el camino. Con esto asentamos que no es necesario tener una fuerza armada en el Estado. Gracias. Finalmente le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señoras y señores del jurado, muy buenas tardes, bancadas amigas, muy buenas tardes, público presente. Hoy en día me corresponde concluir la bancada afirmativa, para eso vamos a revisar qué fue lo que pasó en el debate, vamos a sintetizar nuestros puntos y resumir y concluir, lo que implica ver cómo se relacionan los puntos establecidos por el equipo afirmativo y el equipo negativo. El equipo negativo basa su argumentación en mostrarnos ejemplos en los que las Fuerzas Armadas han sido mal ocupadas. Nos hablan de las dictaduras en América Latina, nos hablan de Hitler, nos hablan del 2 de octubre, donde los jóvenes que estaban protestando fueron baleados por las Fuerzas Armadas de su país. Sin embargo, nosotros no negamos que las Fuerzas Armadas puedan ser mal ocupadas. Nosotros creemos que, como cualquier arma, puede ser mal ocupada. Y los seres humanos siempre hemos tenido armas, ya vamos a recalcar en eso. Lo que nosotros estamos proponiendo es que para mantener la paz, una vez que la encontramos, las Fuerzas Armadas son un elemento que no pueden faltar, es decir, son un elemento necesario. Déjeme destacar que los que matan no son las armas, los que matan son las personas que ocupan las armas. Y con eso creemos que es el poder político el que debe estar bien administrado. Nuestra argumentación se basa principalmente en 2 pilares. Primero, la necesidad del Estado de protegerse. ¿Protegerse de qué? Por ejemplo, de los terroristas o de las amenazas internacionales que puedan atentar contra la soberanía de los Estados. Contraparte. Bueno, entonces me está diciendo que las personas son las que matan por medio de un arma que te entrenaron a ocupar. Como ser un Estado, te entrena a ser una fuerza armada para matar. Las personas siempre hemos tenido armas, porque incluso antes de que existieran las Fuerzas Armadas institucionales, como las conocemos, todas las conocemos hoy en día, los seres humanos peleamos con piedras y con palos, y antes peleamos con los puños, y antes peleamos con las garras y dientes, incluso antes de ser seres humanos. Es decir, la violencia siempre es un elemento que ha estado presente en nuestras negociaciones. Nosotros insistimos en que las Fuerzas Armadas son un elemento necesario para mantener la paz, mas no suficiente. Lo que sí es suficiente es la diplomacia, y la diplomacia se sustenta sobre el equilibrio de poder, sobre la disuasión.
Los seres humanos tenemos fuerza, que con la ciencia y tecnología ha desembocado en fuerzas armadas institucionales. Y esa fuerza responden a un poder, y responden a conductas que tenemos los seres humanos que tienden a ser violentas, que tienden a ser imperialistas. Antes de seguir voy a tomar su punto. ¿Qué sucede con Estados Unidos, quien posee la mayor fuerza armada? ¿Por qué tiene un índice alto de violencia? ¿Qué está ocasionando si es la potencia que tiene la mayor fuerza armada? Porque son mal ocupadas. Eso es lo que nosotros proponemos. Las Fuerzas Armadas pueden ser bien ocupadas, y son bien ocupadas cuando tenemos educación exactamente igual como lo proponen ustedes. Lo que ustedes proponen no es excluyente con lo que estamos proponiendo nosotros. Entonces nosotros también estamos de acuerdo con la educación, y estamos de acuerdo con que institucionalizar este poder que hemos tenido siempre los animales de caer en la violencia, nos permite precisamente llegar a unos acuerdos. Porque una vez que nosotros tenemos institucionalizados el poder, es decir, a través de las Fuerzas Armadas, es que nosotros podemos decir, a través de nuestra institucionalidad política, es decir, los presidentes, nosotros podemos decir, el presidente de Chile se junta con el presidente de México porque nosotros vamos a ser países amigos y nosotros no nos vamos a atacar. Eso solo es posible cuando las Fuerzas Armadas son institucionales. Si es que no lo fueran, ¿se imaginan un mundo donde cada persona o donde cada grupo de personas se defendiera por cuenta propia y de manera circunstancial? Claramente, ahí sí que no habría ninguna posibilidad de alcanzar la paz. Durante el debate, mi contraparte daba un ejemplo sobre Estados Unidos y un estudio sobre el gasto del PIB, lo que nosotros no entendemos muy bien, porque ellos refuerzan más bien la idea de que Estados Unidos es un país violento. Sin embargo es un país que invierte mucho en educación, pero también es un país que invierte mucho en Fuerzas Armadas. Entonces realmente yo no sé por qué ese dato es atingente a este debate. Nos dicen también que es la falta de educación lo que produce la violencia. Sin embargo, frente a un punto que le hacemos nosotros, donde decimos los presidentes y los que administran el poder político son personas altamente educadas, nos dicen que lo que pasa es que la educación se basa en valores. Y a estas personas les faltan valores. Sin embargo, permítanme decirle que están cayendo en una ingenuidad, porque no todas las personas tienen los mismos valores que nosotros. Hay personas altamente educadas y hay personas que sí quieren la violencia y que la están buscando y que tienen intereses que sí justifican su violencia. Si no, no existirían las guerras. Nosotros también estamos por la paz y creemos que las Fuerzas Armadas son un elemento necesario para mantenerla. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Mucha suerte en sus resultados a ambas. Me gustaría conceder la palabra al presidente del jurado, el señor Fernando Wilson Lazo, en representación de los jueces que nos acompañan esta tarde para conocer opiniones generales respecto de las exposiciones. Muchas gracias. Bueno, antes que nada pedirles las disculpas porque estoy aquejado de una alergia bastante intensa, por lo tanto las palabras van a ser por fuerza cortas, y además pedirles disculpas por los múltiples estornudos que tuve durante las presentaciones. Dedicándome al tema de estudios en temas de seguridad y defensa, es interesante el debate en relación a la viabilidad o el rol de las Fuerzas Armadas dentro de un contexto general de seguridad en el ámbito tanto de las relaciones internacionales como internas dentro de los Estados. El debate que ustedes plantean se replica en una forma mucho mayor dentro de Occidente en términos generales, también en otras culturas, pero particularmente en el mundo occidental, respecto a lo que es la articulación de la relación Estado-sociedad y la capacidad de coercibilidad de esta, la capacidad de uso de la violencia organizada, y también de una sucesión de otras funciones anexas o paralelas que han ido surgiendo, como es por ejemplo la asistencia en catástrofes, seguridad en ámbitos especializados, todo el tema de seguridad espacial, aeroespacial, etcétera. De esa forma, bueno, alentarlos a que sigan debatiendo y manejando y ojalá estudiando este tipo de temas, más allá meramente de lo que fue la defensa de una postura o una posición que en algún sentido puede haberle sido impuesta o asignada en el marco de este torneo de debate. Quiero terminar felicitando a ambos equipos y desearles, la mayor de la suerte y ojalá la más prolongada participación dentro de este torneo. Suerte y muchas gracias. Quedan invitados entonces para el próximo debate a las 15 horas con 15 minutos, que se titula "La publicidad en los paquetes de cigarrillos ha contribuido a disminuir su consumo", donde se enfrentan la sede de Valdivia de Santo Tomás y la Universidad Andrés Bello de Santiago. Muchas gracias. El tamaño de tus logros es el tamaño de tus